Clara no lloró cuando firmó el divorcio, tampoco cuando escuchó el portazo final. Pero 3 semanas después, sola, en un baño ajeno, con un test de embarazo positivo en la mano, se rompió. ¿Qué pasa cuando la vida te da justo lo que soñaste, pero en el peor momento posible? Esta es una historia de renacimiento, miedo, decisiones duras y amor que no llega con flores, sino con actos reales. Quédate, porque lo que Clara vivió no es solo su historia, también podría ser la tuya. Clara no lloró cuando firmó el divorcio, ni cuando escuchó el portazo, ni cuando vio desaparecer el auto negro que Álvaro siempre hacía estacionar frente al edificio, como una declaración de poder. No. Lloró 3 semanas después, en el baño de un departamento que no era suyo, sentada en el suelo frío con un test de embarazo en la mano. 2 rayitas, inconfundibles. Claras, crueles. Era ridículo, pensó. No podía ser real. Releyó las instrucciones del test. Lo miró contra la luz. Abrió otro, uno nuevo, por si acaso. Pero la respuesta no cambió. Era definitivo. Había una vida creciendo dentro de ella justo cuando todo lo demás parecía haberse terminado. Y no había nadie ahí para compartirlo. No un esposo, no un amigo, no una madre, porque la suya hacía años que no estaba. No una hermana, porque no tenía. Solo su reflejo en el espejo, con los ojos desorbitados y los labios temblorosos. Solo eso, solo ella. En el silencio de esa mañana helada, Clara apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos. Sentía un calor desconocido dentro y un frío inmenso por fuera. Todo era irónico. Siempre habían querido ser padres, pero el reloj no cuadraba nunca para Álvaro. Había otros negocios, otros viajes, otras urgencias. Y ahora, cuando ya no había nosotros, el milagro llegaba, inesperado, silencioso, desarmando todo. No lo llamó, ni siquiera pensó en hacerlo. ¿Qué diría? ¿Que estaba embarazada del hombre que la eligió solo cuando convenía? ¿Del tipo que le juró amor eterno, pero se ausentaba más de lo que estaba? ¿Del que firmó el divorcio sin una lágrima ni un intento por quedarse? Esto no cambia nada, se dijo. Pero la mano en su vientre contaba otra historia. Pasaron 2 días. Clara fue a trabajar como si nada. Preparó cafés, recogió platos, sonrió a clientes que no le devolvieron la mirada. En el bolso llevaba una foto del test, como si eso confirmara que no lo había soñado. Cada tanto la miraba, como quien revisa una herida para ver si sangra. Una noche, mientras ordenaba una caja de libros que había dejado en la entrada, sonó el timbre. No lo esperaba. No esperaba nada de nadie. Cuando abrió la puerta, sintió un vuelco en el estómago. Álvaro. De pie, impecable, como si no hubieran pasado 3 semanas, como si no se hubieran dicho adiós con tanto desgano, como si todavía fuera dueño del mundo, y de algo más, pero había algo distinto. No eran los zapatos brillantes, ni el abrigo caro, era la expresión, una mezcla entre duda, nerviosismo y un atisbo de ¿miedo? ¿Podemos hablar?, dijo él. Clara no respondió. Lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Me contaron. No sé si es cierto. Por eso vine. Porque si hay una mínima posibilidad, necesito saber. ¿Saber qué?, preguntó Clara, sabiendo la respuesta. Álvaro respiró hondo. Es mío. Clara no se movió. No lo invitó a pasar. No lo golpeó. No lloró. Simplemente se quedó ahí, parada frente a él, como si necesitara comprobar que esa escena era real y no una de las tantas que había ensayado en su cabeza. «Es mío», repitió Álvaro, como si la respuesta estuviera escondida en el silencio de Clara, en su mirada firme, en la tensión de sus labios cerrados. Ella sintió una punzada en el pecho. ¿Qué clase de hombre volvía con una pregunta tan brutal, tan urgente y al mismo tiempo tan vacía de afecto? «No sé por qué estás acá», dijo finalmente con voz baja, como quien se habla a sí misma más que al otro. «Pero llegas tarde, como siempre». Álvaro bajó la mirada. Eso también era nuevo. Él, que siempre se imponía en las discusiones, que marcaba el ritmo de las conversaciones como si fueran negociaciones, ahora parecía apenas un hombre asustado con demasiados trajes en el armario y pocas certezas en el corazón. «No vine a pelear», dijo. «Vine a preguntar, porque, si es cierto, yo necesito saber». Clara lo dejó pasar. No por amabilidad,
sino por prudencia. No quería que los vecinos escucharan. No quería que la vergüenza se sumara al caos. El departamento olía a sopa recalentada y velas baratas. Él se sentó en el mismo sillón donde meses antes había dormido 2 noches seguidas tras una pelea sin reconciliación. Clara se mantuvo de pie, los brazos cruzados, como un soldado en guardia. «Sí, es tuyo», soltó, sin adornos. «Pero eso no te convierte en padre». La frase cayó como una losa. Álvaro no respondió. Sacó algo del bolsillo interno de su abrigo. Un sobre. «Es para lo que necesites», dijo. «Consultas, ropa, comida». Clara no lo tocó. «No vine a buscar tu chequera, Álvaro. No es eso. No necesito eso. Entonces, ¿qué querés?». Ella lo miró con una mezcla de tristeza y furia contenida. «Quiero que entiendas que la paternidad no es una transacción. No se compra, no se negocia, se construye, se demuestra». Él abrió la boca para responder, pero se quedó sin palabras. Clara lo notó, y por primera vez en mucho tiempo, vio una grieta en esa armadura perfecta. «¿Vos sabés cuánto pesa criar sola?», preguntó, sin esperar respuesta. «¿Sabés lo que es tener miedo y no tener con quién compartirlo? Dormir con una mano en el pecho por si el bebé se mueve, por si algo no anda bien, por si...». Se interrumpió. No iba a llorar. No frente a él. Álvaro se levantó. Caminó hasta la puerta. «No te prometo nada. No sé si puedo hacer esto bien, pero quiero intentarlo». Y se fue. Clara cerró la puerta. No con furia, con cansancio. Esa noche no durmió. Pensó en todo. En el futuro. En los errores. En el bebé. Y en una pregunta nueva que apareció, inesperada, en su mente. ¿Y si esta vez sí cambia? Pero no se dejó llevar. Solo escribió en una libreta. No creer. Observar. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina forzada y pensamientos que no se callaban. Clara iba a trabajar, atendía mesas, sonreía en automático. Pero cada vez que servía un café o limpiaba una mesa, el eco de esa visita no la dejaba en paz. «No sé si puedo hacer esto bien, pero quiero intentarlo». ¿Qué significaba eso? ¿Qué quería decir Álvaro con intentarlo? ¿Estar presente en las ecografías? ¿Pagar las cuentas? ¿Poner su apellido? ¿O simplemente sentirse mejor consigo mismo? Clara conocía bien a los hombres que buscaban redención rápida para no cargar con culpa a largo plazo. Y sin embargo, algo en su voz esa noche, algo en sus ojos, la había descolocado. La primera ecografía llegó más rápido de lo que pensaba. La doctora le preguntó si alguien la acompañaría. Clara dudó. Luego dijo que no. Pero esa mañana, mientras se subía al ascensor del hospital, lo vio. Álvaro, con un café en la mano y una expresión que no sabía si era culpa, ansiedad o ambas. «No sabía si querías que viniera», dijo. «Tampoco sabía si vendrías», respondió ella. No hablaron más. Entraron juntos al consultorio. Se sentaron. Esperaron. Y cuando la imagen apareció en la pantalla y el sonido del corazón se escuchó por primera vez, Clara apretó fuerte los dedos de la camilla. No miró a Álvaro, pero sintió su mano acercarse, temblorosa, quedarse a centímetros de la suya y no atreverse a tocarla. Cuando salieron, no dijeron nada por varios minutos. Caminaban por la vereda, como dos desconocidos que compartieron un instante íntimo sin saber cómo procesarlo. «¿Cómo te sentiste?», preguntó él por fin. Clara lo miró. Esa pregunta, tan sencilla, tan humana, la desarmó un poco. «Rara», respondió. «Feliz, asustada, todo junto». Álvaro asintió. Bajó la mirada. Se detuvo. «Quiero estar. No sé cómo hacerlo bien, pero voy a estar. Aunque no me perdones. Aunque no volvamos». Ese «aunque» fue lo que la hizo frenar en seco. Porque por primera vez, Álvaro no estaba intentando comprar amor, ni negociar afecto. Estaba reconociendo que había cosas que no se podían recuperar, pero sí reparar. Desde otro lugar, a otro ritmo. Y aunque Clara no dijo nada, una parte de ella, muy dentro, dio un paso. Pequeño, silencioso, pero real. Esa noche, escribió en su libreta: «No prometer, observar. Y sí, quizá, empezar a creer un poco». Los cambios no llegan con discursos. Llegan con actos pequeños, casi invisibles, que se repiten hasta formar una nueva verdad.
Y Álvaro, sin decirlo, había empezado a construir una. Clara lo notó por los mensajes. No eran invasivos. No buscaban conversación forzada. Solo llegaban puntuales, casi siempre por la mañana. ¿Cómo dormiste? ¿Comiste algo? ¿Te acompaño a la consulta del jueves? No usaba emojis. No se escudaba en corazones digitales para tapar ausencias físicas. Era Álvaro, directo, concreto, torpe, pero intentando. Ella dudaba. Cada paso de él le generaba una mezcla incómoda de agradecimiento y desconfianza. ¿Era real? ¿Duraría? ¿Era porque se sentía culpable o porque realmente quería estar? El parto no fue un espectáculo. Fue real, crudo, con miedo. Pero ahí estaban. Él diciéndole, estoy acá. Ella sintiendo por primera vez que no estaba sola. Y el llanto, ese primer llanto, que borró todo lo anterior. Espero que no esperes un lugar en esta familia. Álvaro ya hizo bastante. Clara la arrugó sin leer más. Recordaba esa cena en la casa de los padres de Álvaro como una pesadilla. Ellos la miraban como si fuera un accidente social. Demasiado sencilla, demasiado sincera, demasiado todo. Y ahora, embarazada, sola, con un exmillonario que decía querer estar, ¿qué lugar le quedaba? La respuesta llegó de forma inesperada. Estaba en la sala de espera del hospital, sola otra vez, cuando una enfermera se le acercó. ¿Clara? ¿Sos Clara Funes? Sí. Te dejaron esto en recepción. Sé que no me gané tu confianza, pero estoy dispuesto a trabajar por ella. No para que vuelvas conmigo, para que sepas que no voy a irme otra vez. No quiero ser una sombra para nuestro hijo. Quiero ser una luz, aunque sea chiquita, aunque me cueste, firmaba Álvaro. Clara sintió algo quebrarse. No era tristeza, era otra cosa. Era como si, por primera vez, alguien viera el esfuerzo de estar sola, el miedo, el peso, y dijera, estoy acá, no te dejo sola más. Jueves, 17 HRs. Él contestó al instante, ahí voy a estar. El jueves a las 5 de la tarde, Clara se paró frente al consultorio, chequeando el reloj con los brazos cruzados. Había aprendido a no esperar demasiado de nadie, especialmente de alguien como Álvaro. Pero a las 16:58, él apareció, sin escoltas, sin auto de lujo, con una bolsa de tela y una expresión seria, como si supiera que estaba en un lugar sagrado y no quería arruinarlo. Traje agua y galletas de avena, dijo, levantando la bolsa. Leí que ayudan con las náuseas. Clara no sonrió, pero por dentro, una parte de ella lo hizo. Entraron al consultorio. El médico los recibió con cordialidad. Álvaro saludó con respeto. Se sentó sin hablar. Escuchó con atención cada detalle del embarazo, como si fuera una clase que no podía desaprobar. Y cuando el médico mostró la imagen en la pantalla, él no respiró. Ahí está, susurró. Es real. Clara lo miró de reojo. No porque necesitara su reacción, sino porque, por un instante, se dio cuenta de que ya no estaba sola en esa sala. Al salir, caminaron sin rumbo. Era de noche. Las luces del centro brillaban como si intentaran compensar las sombras internas de cada uno. ¿Sabes qué pensé cuando vi la imagen?, dijo Álvaro, deteniéndose frente a una vidriera. Clara negó con la cabeza. Pensé que no quiero que esa personita me odie. No quiero que un día se pregunte por qué no estuve. No quiero ser eso en su historia. La sinceridad lo hizo vulnerable. Clara lo supo. Y aunque no se dejó llevar, algo en ella empezó a dejar entrar luz. Esa noche, al volver a casa, se sentó en la cama y escribió en su libreta. Los errores no se borran, pero pueden dejar de repetirse. Hoy vi a alguien intentando romper su propio molde, y por primera vez no tuve ganas de cerrarle la puerta. Guardó la libreta, cerró los ojos y soñó con un futuro que ya no dolía tanto. Un futuro en el que su hijo o hija tuviera algo que ella nunca tuvo. Un padre que aprendió a quedarse. El silencio entre ellos comenzó a cambiar de forma. Ya no era ese abismo incómodo de quienes fueron pareja y ahora son extraños. Se transformó en algo más sutil, más frágil. Como si cada palabra nueva fuese una pieza de un puente que todavía no sabían si estaban construyendo o apenas sosteniendo. Clara se sorprendía a sí misma notando cosas en Álvaro que antes pasaba por alto, como la forma en que observaba los anuncios de cochecitos de bebé en las farmacias.
o cómo guardaba todos los recibos médicos en una carpeta prolija. Nunca lo había visto tan metódico, tan dispuesto, pero también había días en que él no llegaba. Prometía que iba a acompañarla y de pronto un mensaje llegaba. Una reunión se alargó. Mi madre está en casa. Surgió un viaje. Clara anotaba cada uno mentalmente. No reclamaba, no lo enfrentaba, solo los sumaba en silencio como quien lleva una lista de advertencias para protegerse a tiempo. Una mañana de sábado, mientras desayunaba sola, sonó el timbre. Era Álvaro. Tenía en la mano una caja rectangular, envuelta en papel madera. ¿Puedo pasar? Clara lo dejó entrar. El departamento olía a tostadas y libros viejos. Es un regalo, dijo él, dejándola sobre la mesa. ¿Por? Porque hoy es sábado, y porque me equivoqué en no venir el miércoles. Clara lo miró sin tocar el paquete. No quiero que compres disculpas. No es eso. ¿Entonces qué es? Es la cuna que armé yo mismo. La mandé a cortar en madera. Tardó semanas. Clara se quedó inmóvil. No por el regalo, sino porque era la primera vez que él llegaba con algo que no se podía comprar hecho. Algo que tenía tiempo, esfuerzo y espera. Lo abrió en silencio. No dijo gracias. Pero esa noche, al mirarla armada en el cuarto, Clara sintió que esa cuna era más que un mueble. Era una promesa, una que todavía no sabía si se cumpliría, pero que por primera vez no parecía vacía. El lunes siguiente, Clara llegó temprano a su clase de respiración prenatal. Álvaro había prometido acompañarla. Incluso había dicho que cancelaría una reunión para estar. Pero no apareció. Las demás mujeres estaban con sus parejas, manos entrelazadas, risas suaves, miradas cómplices. Clara, en cambio, fingía revisar su celular para no parecer sola. Aunque la soledad no se disimula, se sostiene con dignidad. Al volver a casa, no hubo mensaje, ni excusas, solo silencio. Esa noche se sirvió una sopa recalentada y escribió en su libreta: hay errores que son como lluvia en el techo. No arruinan la casa, pero si son constantes, te vuelven insomne. Al día siguiente, Álvaro apareció sin aviso, con los ojos cansados y la corbata desalineada. Lo sé, me equivoqué, dijo, antes de que ella pudiera hablar. No voy a dar excusas. Solo vine a pedirte que me dejes intentar de nuevo. No soy yo la que necesita que estés, respondió Clara. Es tu hijo, o hija, no lo sabemos aún. Él asintió. Y por eso no me voy a rendir. No hubo abrazo, ni perdón inmediato. Pero él se sentó en el sillón, como si supiera que el único lugar donde debía estar era ese. Clara fue a la cocina, preparó té para dos, lo sirvió en silencio, no como un gesto de reconciliación, sino como quien dice: no te creo aún, pero te dejo quedarte a demostrarlo. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el departamento se sintió menos vacío. Un jueves al mediodía, Clara tuvo una de esas consultas donde no pasa nada, pero también pasa todo. El médico notó un pequeño aumento en la presión. Nada alarmante, pero lo suficiente como para sugerir descanso. Tu cuerpo te está pidiendo calma, le dijo con suavidad. Si no te la das, él va a tomarla por su cuenta. Clara salió del consultorio con una bolsa de vitaminas y una advertencia flotando como un eco. Descansa, baja un cambio. Pero ¿cómo hacerlo cuando estás sola, embarazada, sin red, y tratando de no ilusionarte con alguien que se fue antes y ahora quiere volver como si supiera cómo se hace? Esa noche, mientras intentaba dormir con los pies hinchados, recibió un mensaje de Álvaro. ¿Podés hablar? Estoy abajo. Bajó en pantuflas y abrigo, y lo vio, de traje, pero sin la altanería de antes. Sostenía una bandeja con comida casera. No confíes mucho, cociné yo. Bromeó, intentando aligerar el momento. ¿Qué haces acá? La niñera de mi sobrina me enseñó a hacer esto. Dijo que ayuda a las embarazadas. ¿Desde cuándo tenés sobrina? Desde siempre. Solo que nunca la nombré porque antes era un idiota que no hablaba de nada personal. Clara lo miró. No dijo nada. Pero subieron juntos. Cenaron en silencio. Comieron del mismo plato. Él lavó los platos después. Cuando se fue, ella notó que había dejado una nota en la heladera. Gracias por dejarme entrar. Aunque sea un ratito, aunque todavía no lo merezca. Clara la leyó 2 veces, luego 3, y sin darse cuenta, se durmió con una sonrisa leve,
como quien no quiere ilusionarse. Pero ya empezó a hacerlo. El domingo por la tarde, Clara caminaba por el mercado barrial con una lista en la mano y una panza cada vez más visible. La gente la miraba con la ternura habitual que despiertan las embarazadas, pero también con el juicio silencioso que cae sobre las que caminan solas. Ella ya no lo notaba. Se había acostumbrado a vivir sin testigos. Mientras elegía frutas, una mujer mayor se le acercó con una sonrisa. «¿Cuánto te falta?» «Unos 3 meses», respondió Clara. «¿Y el papá? ¿Emocionado?» Clara dudó. Era una pregunta que no tenía una sola respuesta. «Está aprendiendo». La señora asintió, como si entendiera más de lo que decía. Luego le deseó suerte y se alejó. Esa noche, Álvaro llegó con un paquete de libros. No de negocios, ni de inversiones. Libros infantiles. Historias para leer antes de dormir. Los dejó sobre la mesa. «No sé si es pronto», dijo, «pero quiero que cuando llegue el momento tenga algo mío además del apellido». Clara hojeó uno. Había una nota en la primera página. «Para vos, aunque todavía no estés. Ya te estoy esperando». No lo dijo en voz alta. Pero por dentro, Clara sintió una fibra nueva tocarse. Una cuerda que no era amor, ni reconciliación. Era algo más puro, esperanza. Esa noche, Clara se acostó abrazando uno de esos libros, y por primera vez desde que supo que estaba embarazada, se permitió imaginar un futuro sin miedo. Un futuro donde no estaba sola en la historia. Era lunes por la noche cuando sonó el timbre del departamento. Clara no esperaba a nadie. Cuando abrió la puerta, lo encontró ahí, Álvaro, con una caja de cartón, empapado por la lluvia. «Tranquila, no vengo a quedarme», dijo antes de que ella pudiera hablar. «Solo necesito decir algo, y después me voy». Clara lo dejó entrar, en silencio. Goteaba sobre el piso. La caja chorreaba agua. Clara se quedó sin palabras. «No sé si esto cambia algo, pero estoy intentando mostrarte que no vine a imponerme. Vine a construir, aunque sea tarde». Ella se agachó y sacó el oso. Tenía un ojo suelto, el pelaje gastado y una cicatriz cosida con hilo rojo. «Se llama Rulo», dijo él, sonriendo tímido. «Lo cosí yo cuando se rompió. Tenía 8 años. Lloré tanto como si se hubiera muerto alguien». Clara sostuvo el peluche con cuidado. Lo miró como si ese oso dijera más de Álvaro que cualquier declaración de amor. Él se quedó unos minutos más. Luego se puso el abrigo mojado. «No me respondas ahora. Solo quería que lo supieras». Cuando se fue, Clara se sentó en el suelo, rodeada de recuerdos que no eran suyos, pero que ahora le pertenecían un poco. Y mientras acariciaba el hilo rojo de Rulo, pensó en esa palabra que tanto miedo le daba: familia. Tal vez, después de todo, no era algo que se encontraba. Tal vez se tejía, con errores, con memoria, con la promesa silenciosa de quedarse, incluso cuando sería más fácil irse. La primera ecografía con sonido fue una ceremonia en sí misma. Clara llegó sola, como siempre, con los estudios en una mano y los nervios en la otra. No esperaba a nadie. No lo había invitado. Pero ahí estaba Álvaro, en la sala de espera. Traje sin corbata, un ramo de flores desprolijo en la mano y cara de no haber dormido en toda la noche. «¿Puedo entrar?», preguntó. No con arrogancia, con miedo. Clara dudó, y luego asintió. La doctora los hizo pasar. El consultorio olía a desinfectante y a posibilidades. Cuando comenzó el ultrasonido, el sonido del corazón llenó la sala como un redoble de tambor. Clara contuvo la respiración. Álvaro la tomó de la mano sin pedir permiso. Ella no lo apartó. «¿Eso es?», susurró. «Sí», dijo la doctora. «Es el corazón». Álvaro bajó la cabeza y lloró. No con sollozos, no con escándalo. Lloró como quien se quiebra desde adentro, como quien entiende, de golpe, todo lo que se estaba perdiendo. Al salir, no hablaron. Pero en el ascensor, Clara le dio un sobre. «¿Qué es esto?». «La lista de nombres que me gustan, y también la de cosas que no pienso permitir. Si vas a estar de verdad, no a medias». Álvaro lo guardó en el bolsillo, como quien recibe un contrato sagrado. «Gracias por dejarme entrar hoy», dijo, y se fue caminando lento, como si no quisiera que el momento se terminara. Clara se quedó mirando la puerta cerrarse, con la certeza de que nada estaba resuelto.
Pero algo muy profundo, había empezado a sanar. Ese fin de semana, Álvaro enfrentó su prueba más difícil, su propia familia. Clara no quería saber nada. Le había dicho claramente que no necesitaba su apellido, ni su plata, ni su mundo de cristal. Pero Álvaro insistió. Si quería estar presente, tenía que dar un paso más. Así que fue a cenar con sus padres. Solo. La conversación fue un campo minado. ¿Y qué es eso de que vas a ser padre?, preguntó su madre, con la frialdad de quien juzga antes de preguntar. Voy a tener un hijo con Clara, y voy a estar presente. Su padre tomó un sorbo de vino. Suspiró. ¿Una moza? ¿Otra vez mezclándote con gente que no entiende nuestro mundo? Ella no está buscando entrar a su mundo, respondió Álvaro con firmeza. Y yo tampoco. Estoy buscando ser un padre decente. Es todo. El silencio que siguió fue denso. ¿Y el negocio con los italianos? ¿También vas a tirarlo por la borda por tu nueva familia de clase media? Álvaro se levantó. Guardó las llaves del auto en el bolsillo y les clavó la mirada. El trato era volar a Roma este jueves, ¿no? Bueno, no voy. Tengo una cita médica, con mi hijo, porque esta vez, papá, no quiero perderme nada. Y se fue. En el taxi de regreso, se quedó mirando por la ventana. No lloró, no maldijo, solo apretó los puños, porque entendía que criar a alguien empezaba por cortar con lo que te crió a vos. Esa noche, Clara recibió un mensaje. Hoy no gané un trato, pero creo que di el primer paso para no perder lo único que vale la pena. No respondió, pero guardó el mensaje, y lo releyó 2 veces antes de dormir. Ella solo tomaba nota, hasta que un día, al entrar al aula, lo vio. Álvaro, con una carpeta azul, y la cara más nerviosa que el primer día en la universidad. ¿Qué haces acá? Pregunté por el curso. Me dijeron que era libre. ¿Puedo quedarme? Clara suspiró. No tenía energía para discutir. Asintió. Esa clase era sobre respiración y conexión emocional con el bebé. Las instructoras pidieron formar parejas y hablarle a la panza como si el bebé pudiera escucharlos. Álvaro se arrodilló frente a ella. Clara dudó, pero no se movió. Él apoyó la mano, torpe, y dijo algo que nadie más escuchó. No sé cómo se hace esto, pero si estás ahí, prometo aprender. No voy a ser perfecto, pero voy a ser tuyo. Clara no lo miró, pero una lágrima rodó por su mejilla. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Porque ya no era el hombre que siempre tenía las palabras exactas. Era otro, uno que se animaba a no saber. Al final del taller, una madre primeriza se le acercó. ¿Tu esposo siempre es así de tierno? Clara tardó en responder. No, pero está intentándolo. Y por primera vez, esa respuesta no le dolió. No te pido que me creas hoy. Solo que me mires sin la rabia del ayer. Cada día que paso lejos tuyo y de nuestro bebé, me doy cuenta de cuánto me enseñás. No con discursos, sino con gestos. Con cómo te bancás el cansancio. Con cómo caminás por la calle, erguida, aunque todo te duela. Si me dejás, quiero aprender a ser como vos. Un poquito al menos. Días después, Álvaro la llamó. ¿Podemos almorzar? Ella dudó, pero aceptó. Eligió un lugar sencillo, sin manteles blancos, sin mozos que inclinen la cabeza. Cuando llegó, él ya estaba, no con flores, sino con un cuaderno, uno nuevo. Quiero anotar todo, dijo. Lo que te gusta, lo que te enoja, lo que esperás. No para conquistarte, para entenderte. Porque si voy a ser un buen padre, tengo que conocerte de verdad. Ella levantó la vista. Durante años había suplicado por atención, y ahora él estaba ahí, no como un salvador, sino como un aprendiz. Te estás esforzando mucho, dijo. ¿Está mal? No, solo me da miedo. ¿Y si te cansas? Álvaro la miró fijo. Ya me cansé de no estar. De eso sí me cansé. Y por primera vez, Clara sintió que quizás esta historia no estaba repitiéndose, estaba escribiéndose de nuevo. Esa misma noche, mientras Clara organizaba un cajón con ropa diminuta y bodys sin estrenar, sonó el timbre. Era Álvaro. No vengo a molestar, dijo, levantando una bolsa. Solo traje esto. Lo encontré en el altillo. Era un oso de peluche, viejo, deshilachado, con una etiqueta en la oreja que decía: para cuando tengas un hijo.
Lo tenía guardado desde que me enteré que quería ser padre. Y después, no sé, la vida se fue llenando de negocios, de vuelos, de excusas. Clara lo tomó con cuidado. El oso olía a polvo y a pasado. «Gracias», murmuró. Pero no abrió la puerta más allá del marco. Álvaro no insistió, pero antes de irse sacó una hoja doblada de su bolsillo. «Es una lista, de las veces que fallé. Las tengo claras. No quiero que pienses que me olvidé. Las tengo acá, y también en la memoria. Pero quiero construir otra lista, una nueva. ¿Puedo dejarla en tus manos?» Ella la tomó. No la leyó, pero tampoco la rechazó. Después, cuando la panza se movió por primera vez y sintió una pequeña patadita, pensó, tal vez sí, tal vez hay algo distinto esta vez. Esa noche, en lugar de cerrar con llave la puerta de su dolor, la dejó entreabierta. No del todo, pero suficiente para que, si alguien tocaba bien, pudiera entrar. Y Álvaro, sin saberlo, estaba empezando a tocar con los nudillos del alma. La rutina de Clara había cambiado. No drásticamente, pero sí en detalles que antes pasaban desapercibidos. Ya no caminaba sola al médico. Álvaro esperaba en la esquina, con una botella de agua y esa ansiedad torpe que tienen los que no saben cómo ayudar. Pero igual están. ¿Todo bien?, preguntaba cada vez, aunque supiera que sí. Ella asentía, sin sonrisas grandes, pero sin fruncir el ceño tampoco. En la sala de espera no hablaban mucho, pero él leía en voz baja el folleto de los síntomas del tercer trimestre, y tomaba notas, de verdad, como si estudiar la maternidad fuera su nuevo MBA. Una tarde, mientras esperaban la ecografía morfológica, una mujer embarazada entró llorando. Su pareja la había dejado. Justo esa mañana. Clara la miró. Álvaro también. «¿Querés que le hable?», preguntó él. «No, solo quédate callado, pero cerca». Y él entendió. Porque a veces el amor no hace ruido. Solo se queda, eso es todo. El doctor los llamó. En la sala, la pantalla mostró por primera vez el perfil del bebé. Una nariz, una boca, una manito. Y Álvaro rompió. Se le cayeron 2 lágrimas que no intentó esconder. «¿Estás llorando?». «No, estoy aprendiendo a no contenerme todo el tiempo. Porque si voy a ser papá, necesito mostrar también lo que siento». Clara no dijo nada, pero en ese momento lo vio, no como el hombre que la dejó, sino como el hombre que por fin estaba volviendo. Y por primera vez creyó que tal vez esta historia no solo era una revancha, podía ser un renacer. Las semanas siguieron con un ritmo extraño. No eran pareja, pero se veían todos los días. No dormían juntos, pero compartían más cenas que muchas familias. Una noche, Clara le abrió la puerta con la cara cansada. Tenía una mano en la espalda y los ojos rojos. «Dolor muscular», dijo. «No dormí nada». Álvaro no habló. Se sacó el saco, entró a la cocina y volvió con una bolsa de agua caliente. «Esto me lo ponía mi mamá cuando me dolía la panza de chico», dijo, sin mirarla a los ojos. Clara no preguntó, solo aceptó el gesto, y mientras el calor le aliviaba el cuerpo, algo más le aliviaba el alma. «¿Cómo sabes tantas cosas?». «No las sabía. Las aprendí en silencio, viéndote». Ese tipo de frases antes a Clara le hubieran sonado manipuladoras. Ahora no, porque no venían acompañadas de promesas, solo de presencia. Después comieron en silencio. Clara le ofreció postre. Álvaro lo rechazó. «Estoy bien así». Pero cuando ella se levantó a lavar, él tomó el plato y lo limpió, sin que ella lo viera. Porque a veces, los cambios más grandes se notan en los detalles que no se anuncian. Esa noche, cuando Clara se acostó, pensó algo que la asustó. Lo extraño cuando no está. Pero no quiero que eso me haga débil. Y en otra parte de la ciudad, Álvaro escribía en un cuaderno nuevo. «No quiero que vuelva a elegirme. Quiero que sepa que esta vez soy yo quien no se va». El domingo siguiente, Álvaro recibió una invitación inesperada. Almuerzo familiar. Su madre cumplía años, y como cada año, todo el clan se reunía en la finca de la familia. Clara no lo sabía, y Álvaro dudó si contárselo, pero no quiso repetir viejos errores. «Quiero que vengas conmigo», le dijo, directo. Clara lo miró como si hubiera dicho una locura. «¿A dónde?». «A almorzar con mi familia. Quiero que te conozcan, que vean lo que yo veo».
¿Y qué es lo que vos ves? La mujer que me está enseñando a ser mejor. Y la madre de mi hijo. Clara dudó. Mucho. Pero al final, aceptó. El almuerzo fue un campo minado. Vestidos caros, comentarios pasivo-agresivos, sonrisas falsas, y la mirada de la madre de Álvaro, afilada como cuchillo nuevo. «Así que estás embarazada», dijo, con voz neutra. Clara asintió. No se defendió. No se justificó. «¿Y cuál es tu intención con Álvaro?» Clara tragó saliva. Pero antes de que respondiera, Álvaro habló. «Mi mamá no tiene que justificar nada. Y tampoco necesita tu aprobación». El silencio fue absoluto. Se podía escuchar cómo el hielo se derretía en las copas. Clara no dijo nada, pero en su interior algo se quebró. No de dolor, de alivio. Por primera vez, Álvaro había elegido no complacer. Había elegido proteger. Después, en el auto de regreso, ella habló. «Nunca te vi hacer eso. Ni por mí, ni por vos. Yo tampoco. Pero ya era hora». Y sin decirlo, ambos supieron que algo se estaba consolidando. No eran pareja, no todavía. Pero había una lealtad nueva, nacida no del amor romántico, sino del respeto reconstruido. A medida que avanzaban los meses, las visitas al médico ya no eran nerviosas, eran rituales. El doctor saludaba a Álvaro como si fuera parte del equipo, y él, sin ser experto, ya diferenciaba un monitoreo de una ecografía. Una tarde, Clara tuvo una contracción falsa. «Braxton Hicks», dijo el médico. «Todo normal», tranquilizó. Pero cuando Álvaro la vio cerrando los ojos y respirando hondo, no lo dudó. Se quedó esa noche en el sillón, sin que nadie se lo pidiera. «Por si acaso», dijo, sin buscar aprobación. Ella no protestó. A las 3 de la mañana, fue Clara quien bajó en pijama y le alcanzó una manta. «¿Estás roncando?», bromeó. «Mentira. Yo no ronco. Lo anoté en mi diario. Día 1 de convivencia de emergencia». Él rió bajito, pero se quedó despierto, viéndola caminar de regreso por el pasillo con una panza que ya parecía planeta. En ese instante, se le cruzó una idea absurda. ¿Y si esto fuera nuestro hogar real, aunque no tenga techo compartido todavía? Días después, Clara pintaba una pared del cuarto del bebé, solo una, con dibujos sencillos, trazos torpes pero llenos de amor. Álvaro llegó con una caja. «¿Puedo agregar algo?» Ella lo miró. Él sacó una hoja con una frase que había caligrafiado. «Te estábamos esperando incluso antes de saber que venías». La pegó junto a los dibujos. «Eso no lo arregla todo», dijo Clara. «No, pero lo dice todo». Y por primera vez, la habitación no solo tenía color, tenía historia. Una noche, mientras Clara intentaba encontrar una posición cómoda para dormir, Álvaro le mandó un mensaje inesperado. «¿Puedo pasar 5 minutos? Solo quiero mostrarte algo». Ella dudó, pero respondió. 5 minutos. Cuando llegó, traía una caja de madera. Se la dio sin explicar. Clara la abrió. Adentro, encontró un conjunto de objetos. Una copia del primer eco. Una servilleta del café donde se reencontraron. Un babero que decía: «Soy mitad mamá, mitad milagro». Clara la abrió. Álvaro se quedó en silencio, mirándola. «No sé si vamos a estar juntos. No sé si me vas a perdonar todo lo que rompí. Pero sí sé que voy a estar ahí cada vez que nuestro hijo respire. No porque tenga tu permiso, sino porque es mi promesa». Ella no supo qué decir. No lloró. No lo abrazó. Solo se acercó al estante. Buscó una cajita vieja con fotos y sacó una. Era una foto de cuando eran pareja. Sonreían, con una inocencia que ahora parecía lejana. La rompió por la mitad. Guardó la de ella. Le dio la de él. «Esta es la persona que fuiste. La guardé mucho tiempo, pero ya no me sirve». Él bajó la mirada, dolido. «Pero si de verdad querés quedarte, podemos empezar una nueva foto». Fue lo más parecido a un perdón que Clara había ofrecido desde que firmaron el divorcio. Y Álvaro, por primera vez, no intentó decir nada más. Solo se sentó en el sillón, respiró hondo, y supo que ese silencio era un sí más valioso que 1000 palabras. El invierno llegó con sus propias pruebas. Las madrugadas eran frías, las caminatas al hospital más lentas, y la panza de Clara parecía tener vida propia. Cada paso costaba más.
Cada noche pesaba más. Álvaro, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a aparecer con frecuencia quirúrgica. Llevaba bolsas con frutas, mantas térmicas, incluso libros de nombres de bebés. Nunca se quedaba más de lo necesario. Nunca cruzaba un límite. Pero siempre estaba. «Te traje uno de esos cojines en forma de U», dijo una tarde. «Dicen que ayudan con el dolor de espalda». Clara lo miró. «¿Y vos desde cuándo sabés de cojines para embarazadas?» «Desde que googleé cómo ser útil sin molestar». Ella no lo dijo, pero sonrió. Por dentro. En otra ocasión ella tuvo una crisis de ansiedad. El bebé no se movía mucho. El miedo la congeló. Llamó a Álvaro. Él no preguntó nada. Solo corrió al hospital. La encontró sentada en la sala de espera, con las manos heladas. «Estoy acá», dijo. Le puso la mano en el hombro. «Vos hablá cuando quieras». Ese día, el médico le mostró el monitor. «¿Lo escuchás? Tum, 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 tum». Clara cerró los ojos. Lloró. No por miedo, por alivio. Álvaro no le tocó la espalda. No le acarició la cara. Solo le alcanzó un pañuelo y esperó. Era la primera vez que la dejaba llorar sin intentar arreglarla. «No quiero que seas un héroe», le dijo ella al salir. «Solo quiero que estés». Entonces me quedo. Y lo cumplió. Empezó a asistir a las clases prenatales. Era el único hombre en la sala que no sabía cambiar un pañal. Pero se reía de sí mismo. «Si le pongo el pañal al revés, ¿igual vale?» Clara no reía mucho, pero tampoco lo corregía tanto. En una de esas clases la instructora dijo: «No importa si están juntos como pareja. Lo que importa es que estén unidos como equipo». Clara miró a Álvaro. Él ya la estaba mirando. Y en ese cruce de ojos sin palabras, ella entendió algo. Quizás el amor no estaba volviendo, pero la confianza sí. Una noche, mientras doblaba ropa diminuta que aún olía a nuevo, Clara se detuvo frente a una camisetita blanca con letras bordadas que decían: «Hola, papá». La había comprado sin pensar, sin intención. La había escondido, como quien guarda un deseo que no se anima a desear. Pero ahora la tenía entre las manos, y no sabía si regalarla o devolverla. Al día siguiente, Álvaro llegó antes de lo habitual. Traía un tupper con guiso de lentejas, cocinado por él. «Tenía ganas de probar», dijo. Ella arqueó una ceja. «¿Y quién te enseñó?» «YouTube. Y un amigo del edificio que es chef de sushi». Pero bueno, se animó. Comieron en silencio. El guiso estaba comible. Apenas. Pero algo en ese gesto la conmovió más que cualquier ramo de flores de los que había recibido en el pasado. Después, él lavó los platos. Secó con torpeza. Casi rompe una taza. «Tenés permiso de usar el lavavajillas, ¿sabes? Ya fue suficiente tecnología por hoy. ¿Te conté que me inscribí a un curso de primeros auxilios?» Clara lo miró con sorpresa. «¿En serio?» «Sí. Quiero saber qué hacer si se atraganta o si llora sin parar. No quiero depender solo de Google cuando esté solo con él». Solo con él. Esa frase le pegó más fuerte de lo esperado. Era la primera vez que Álvaro hablaba de quedarse solo con el bebé. No como una posibilidad remota, sino como una realidad concreta, responsable. Clara respiró hondo. «¿Y por qué todo esto ahora? ¿Por qué tanta preparación?» «Porque quiero estar listo», respondió sin dudar. «Porque no quiero que el día que me mires con tu hijo en brazos digas: me equivoqué al dejarte volver a entrar». Fue la frase más honesta que él había dicho desde que había regresado. No fue romántica. No fue heroica. Fue humana. Clara no contestó. Pero esa noche, antes de dormir, sacó la camisetita blanca del cajón. La puso en una bolsita con cuidado. Y al día siguiente, sin decir nada, la dejó sobre el respaldo de la silla de Álvaro, mientras él estaba distraído con el teléfono. Él la encontró al irse. Leyó las letras bordadas. «Hola, papá». No preguntó nada. Solo se la llevó al pecho. Cerró los ojos y sonrió como un niño que vuelve a creer en los milagros. Era domingo, día de la comida familiar en casa de los padres de Álvaro. Él no solía faltar, y desde que estaba involucrado en el embarazo, tampoco. Clara nunca había sido invitada. Tampoco lo esperaba. Pero ese domingo fue distinto. «Mis padres quieren conocerte», dijo Álvaro, mientras la ayudaba a acomodar unas cajas de ropa. Clara lo miró, como quien oye un chiste que no hace reír. «¿Y vos querés que eso pase?» Él dudó, solo por un segundo.
Quiero que vos decidas. Ese vos decidís fue el gesto más maduro que ella le había visto. Aún así, la decisión era pesada. Después de pensarlo 2 días, aceptó. Por el bebé, se dijo. No por él, no por ellos. Cuando entró al comedor amplio, con esos cuadros antiguos y una vajilla que gritaba linaje, Clara sintió que sobraba. El padre de Álvaro apenas levantó la mirada del vino. La madre la saludó con una sonrisa tan educada como filosa. Así que... Clara, ¿no? Dijo, estirando la A como si la masticara. Sí, mucho gusto. Espero que este embarazo no sea un impedimento para que Álvaro se enfoque en su carrera. Fue una daga envuelta en cortesía. Clara tragó saliva. Álvaro se tensó. Mamá, eso no lo decidís vos, dijo, sin levantar la voz. Pero con algo nuevo. Firmeza. Clara observó ese gesto con incredulidad. Era la primera vez que lo veía defender algo, sin intentar quedar bien con todos. La conversación siguió, incómoda. El padre apenas habló. La madre hizo preguntas incómodas con tono de preocupación. Hasta que, al final, ella dijo, «Entendemos que quieren criar al niño juntos, pero ¿ya consideraron alternativas? Como niñeras, institutrices, gente con experiencia». Clara soltó una risa seca. «Gracias por su preocupación, pero la experiencia se gana estando presente, no delegando». Silencio. Y entonces, Álvaro se puso de pie. «No vine a pedir permiso. Vine a que sepan que voy a ser padre, y que quiero que mi hijo crezca viendo que su mamá es una mujer valiente, que no necesita la aprobación de nadie para criar con amor». La madre palideció. El padre levantó la ceja. Clara, en cambio, sintió algo que no había sentido en meses. Orgullo. No por él, por ellos, por lo que podían llegar a ser. Esa noche, de regreso en casa, Clara no dijo nada. Pero antes de cerrar la puerta, Álvaro se detuvo. «Gracias por no irte corriendo». Ella lo miró con una media sonrisa. «Gracias por no esconderte». El consultorio tenía olor a gel frío y a impaciencia. Clara ya estaba recostada, la panza al descubierto, mientras la médica encendía el ecógrafo. Álvaro no sabía dónde ponerse. De pie, en una esquina, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo, hasta que escuchó un sonido. Uno que no parecía humano. Un tamborileo apurado, como un caballo galopando desde dentro del agua. «Ese es el corazón», dijo la médica, sin dejar de mirar la pantalla. Fuerte, constante. Álvaro levantó la cabeza. Por un segundo. Creyó que se había cortado el aire. El sonido del corazón de su hijo lo golpeó en el pecho, no por el volumen, sino por lo que significaba. Era real. No era un trámite. No era un documento de copaternidad. No era una cuota alimentaria. Era vida. Y estaba latiendo dentro de Clara. Él se acercó, lento, como si tuviera miedo de asustar ese latido. Clara lo miró de reojo. Lo conocía lo suficiente para saber que estaba conteniendo el temblor. La médica los dejó solos unos minutos mientras imprimía las imágenes. «Es como una alarma», dijo él, sin mirarla. «Como si me dijera, ya estás acá, ahora no te vayas». Clara bajó la vista. Apretó los labios. «No hace falta que me digas cosas lindas si no las sentís». «No, no son cosas lindas», respondió, por primera vez sin intentar convencer. «Es lo que me pasa, por dentro, aunque no sepa cómo manejarlo». Y entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Álvaro estiró una mano. La apoyó, torpemente, sobre el vientre de Clara. Ella no la rechazó. No fue un gesto romántico. Fue vulnerable, crudo, como el primer abrazo de alguien que nunca aprendió a abrazar. La médica volvió con la impresión del ultrasonido. «¿Quieren llevársela?» Álvaro respondió antes que Clara. «Sí, quiero pegarla en la puerta de mi heladera, para verla cada vez que crea que nada tiene sentido». Clara sonrió, no con la boca, con los ojos. Era una sonrisa que decía, «Estás empezando a entender». Esa noche, en su casa, Álvaro no encendió la televisión. Puso la imagen en la heladera, tal como prometió, y la miró durante 20 minutos, en silencio, como si fuera una constelación, o una brújula, o las dos cosas a la vez. Esa semana, Álvaro tenía una reunión que podía cambiar el rumbo de su empresa. Un fondo de inversión europeo quería asociarse. Millones en juego.
reconocimiento internacional, la cima. Y justo ese día, Clara tenía una consulta clave. Conocerían el sexo del bebé. Ella no lo invitó. Después de todo, la última vez le había dicho que no sabía manejar bien las emociones, que aún estaba aprendiendo. Clara no esperaba nada. Hasta que, mientras esperaba en la sala con una carpeta en la mano, escuchó pasos acelerados. Era Álvaro, sin corbata, respirando agitado. «¿Qué haces acá?», preguntó ella, sin ocultar la sorpresa. «Me bajé del auto en plena autopista. Le dije al chofer que diera la vuelta». «¿Y la reunión?». «No hay trato que me dé más que escuchar el corazón de mi hijo otra vez». Clara no supo qué decir. Cuando entraron juntos, la médica sonrió. Ya los reconocía. ¿Listos para saber si será nene o nena? Álvaro apretó los puños, como si estuviera a punto de dar un discurso. «Estoy listo para lo que venga», dijo. Pero lo que quería decir era, «estoy listo para quedarme». Era una niña. Clara miró la pantalla con ojos húmedos. Álvaro no lloró, pero al salir del consultorio, sacó el teléfono. Marcó un número. «Cancela la reunión», ordenó seco. «No voy a vender». Del otro lado alguien gritó. Él no escuchó. Ya estaba apagando el celular. Clara lo observaba. No entendía del todo. «¿Por qué hiciste eso?». «Porque no quiero que el día que ella me pregunte, ¿dónde estabas, papá?», tenga que inventar una excusa». Fue la primera vez que Clara lo miró como padre. No como ex, no como millonario. Como papá. Esa noche, Álvaro volvió a su departamento. No encendió luces. Solo se sentó en el piso. Y escribió. No para Clara. No para el mundo. Para su hija, que aún no tenía nombre, pero ya lo estaba transformando sin decir una palabra. Álvaro llegaba temprano. Siempre. No importaba si había tráfico, lluvia o reuniones en la agenda. Estaba ahí, 15 minutos antes, esperando fuera del centro de maternidad con un café para Clara. Al principio, ella no lo tomaba. Después, lo aceptaba sin decir nada. Finalmente, un día, lo probó. «Está frío», dijo, haciendo una mueca. «Como mi orgullo», respondió él, sin perder el ritmo. Clara no rió, pero no lo negó. Estaba acostumbrándose a ese nuevo Álvaro. Menos brillante, más real. En las clases prenatales, él era el único hombre entre 8 futuras madres. Se reía torpe. Soplaba cuando había que practicar respiración. Tomaba apuntes como si estuviera por rendir un examen. Una vez, la instructora pidió que escribieran en un papel lo que más temían. Clara escribió, «ser mamá y estar sola». Álvaro escribió, «no estar a la altura de lo que no sé cómo ser». Nadie leyó los papeles en voz alta. Pero esa noche, mientras Clara guardaba su mochila, el suyo se cayó. Álvaro lo vio. No dijo nada. Solo se agachó, lo recogió y lo guardó en su billetera, como si fuera una foto o una promesa. Con el paso de los días, empezaron a coordinar más que visitas médicas. «No me gusta elegir nombres sin conocer la cara», dijo ella una tarde. «Entonces elijo yo uno provisorio», dijo él. «Le voy a decir Esperanza». «¿Porque tenemos esperanzas?». «Porque me la devolvió». Ella no respondió, pero dejó que su mano descansara unos segundos sobre la de él. Fue como un primer abrazo, sin cuerpo. Un sábado, la madre de Clara llamó preocupada. «¿Y ese hombre sigue apareciendo?». «Todos los días». «¿Y vos le crees?». Clara miró por la ventana. Álvaro estaba abajo, en la vereda, sentado en el capó del auto. Tenía una bolsa en la mano. Dentro, su comida favorita. «No sé si le creo», respondió, «pero le estoy mirando». La confianza no volvió de golpe. Fue una curita que se cambió cada día, con cuidado, sin presión, porque esta vez no se trataba de perdonar. Se trataba de ver si alguien tenía el coraje de quedarse, incluso cuando nadie lo aplaudía. Empresarios, abogados, esposas perfectas, gente que vivía de la imagen, no de los afectos. La conversación era la de siempre. Inversiones, vuelos privados, quién vendió qué. Hasta que una tía le preguntó, entre risas falsas, «¿Y vos, Álvaro? ¿Qué es eso que tanto te tiene tan ausente últimamente?». Él tragó saliva. «Mi hija. Va a nacer en unos meses». Silencio. Un primo alzó las cejas. Alguien tosió. «¿Con esa chica?», preguntó una voz desde el fondo.
La que se quedó con parte de la casa, ¿no? Álvaro apoyó el tenedor con calma. Clara no se quedó con nada. Todo lo que tiene, lo construyó sola. Una tía murmuró algo. Otra rodó los ojos. ¿Y vos pensás criar una hija así, sin estructura? ¿Qué ejemplo es ese? El ejemplo de estar, respondió. De no repetir el vacío que me crió a mí. Los murmullos se multiplicaron. Pero Álvaro no se movió. No explicó más. Clara no supo nada de esa cena. Hasta que, unos días después, recibió una caja con cosas para el bebé. Todas de parte de la madre de Álvaro. No apruebo tus decisiones, decía la tarjeta. Pero no castigaré a una criatura por ello. Clara no respondió. Pero esa noche, cuando Álvaro fue a visitarla, le dijo: sé lo que hiciste y lo que te costó. Él bajó la mirada. No me importa lo que perdí. Me importa lo que puedo cuidar. No hubo abrazo, no hubo beso. Pero por primera vez, Clara lo invitó a quedarse a cenar. Y mientras comían en silencio, sonó una canción en la radio. Era la que habían escuchado juntos el día que firmaron el divorcio. Clara la bajó. No quería que ese recuerdo interrumpiera lo que estaban empezando a construir. Porque ahora el presente pesaba más que el pasado. Era la semana 32. Todo parecía avanzar bien. Hasta que no. Clara sintió un dolor punzante en la parte baja del abdomen. No era una contracción cualquiera. Al principio intentó ignorarlo. Pensó que sería normal. Pero al ver unas gotas de sangre en el baño, no dudó. Llamó a emergencias. Mientras la ambulancia llegaba, pensó en Álvaro. Pero no lo llamó. No quería alarmarlo. No quería depender. Fue al hospital sola. Se quedó en silencio mientras le hacían estudios. Y solo cuando una enfermera le preguntó si alguien debía saber, Clara asintió con la cabeza. Álvaro, está en mi teléfono. Cuando él llegó, jadeando por las escaleras, tenía la cara desfigurada por el miedo. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Clara estaba recostada. Tenía los ojos abiertos, pero vidriosos. Amenaza de parto prematuro. Me van a dejar en observación. Álvaro se quedó a su lado toda la noche, en una silla plástica que le destrozó la espalda. No quiso moverse ni cuando ella le pidió que descansara. ¿Y si pasa algo mientras dormís?, le dijo, con la voz quebrada. Nada va a pasar, respondió ella, aunque no lo creía del todo. A la mañana siguiente, los estudios mostraron una mejora. No habría parto aún. Pero debía hacer reposo absoluto. Álvaro no hizo preguntas. Alquiló un departamento a 2 cuadras del suyo. Armó un sistema de turnos para que siempre hubiera alguien con Clara. Aprendió a cocinar sin sal, a cambiar las sábanas sin despertarla, a comprar pañales para recién nacido aunque todavía faltaran semanas. Y nunca preguntó cuándo podía volver. Solo preguntaba cómo podía ayudar. Un día, mientras Clara dormía, su vecina golpeó la puerta. «Ese hombre», dijo, señalando el pasillo, «¿es el mismo con el que te separaste?» Clara asintió, medio en broma, medio en serio. «Sí, pero parece que volvió otro». La vecina rió. Ojalá todos los otros fueran así. Ese día, al despertar, Clara encontró una nota junto al vaso de agua. «No sé si lo estoy haciendo bien, pero no me voy a ir. Te lo prometí a vos y a ella». No tenía firma, pero no la necesitaba. Álvaro estaba ahí, siempre. A veces en silencio, otras con palabras que no buscaban consolar, sino acompañar. Una tarde, Clara lo vio escribir algo en su celular, con gesto tenso. «¿Todo bien?» «Sí», respondió, rápido, demasiado rápido. Esa noche, Clara revisó sin querer su agenda. Una hoja se deslizó de su mochila. Decía: «Vuelo a Madrid. Posible cierre de contrato». Clara sintió un nudo. No preguntó. Solo esperó. Álvaro no lo mencionó. Durante días, actuó normal, como si nada pasara. Hasta que una noche, mientras le pasaba crema en los pies, Clara no aguantó más. «¿Te vas a ir?» Él se quedó quieto, como un niño atrapado. «Es solo una reunión, 1 día y medio, nada más. ¿Y si justo nace?» «Voy a volver, lo prometo». Clara lo miró. «¿Y si no te da el tiempo? ¿Y si me toca parir sola?» El silencio fue más fuerte que cualquier argumento. A la mañana siguiente, Álvaro no se presentó. Clara pensó lo peor. Hasta que, al mediodía, lo vio entrar con una caja de medialunas y cara de derrota. «¿No tenías un vuelo?» «Sí».
Lo cancelé en el taxi. ¿Por qué? Porque vos tenés razón. Este es un momento que no se repite. Los negocios sí. Clara respiró hondo. No sonrió. Pero bajó la guardia. No necesitabas hacer un sacrificio. No fue un sacrificio, dijo él, mirándola a los ojos. Fue una elección. Clara entendió. No se trataba de demostrar. Se trataba de estar, de elegir todos los días. Esa noche, por primera vez, durmieron abrazados. No como pareja, no como lo que fueron, sino como lo que estaban empezando a ser. Un equipo. 2 días antes de la fecha estimada de parto, Álvaro llegó con una caja vieja, algo polvorienta. Clara lo miró con curiosidad. ¿Qué es eso? Algo que mi madre me guardó. Dijo que era hora de abrirlo. Se sentaron en el sofá. Clara, con dificultad. Álvaro, con las manos temblorosas. No supe cómo ser padre, solo cómo huir. Espero que algún día, si te toca, lo hagas mejor que yo. Clara sintió un nudo en la garganta. Álvaro no lloró, pero apretó los puños. No quiero repetir su historia, dijo, y no lo voy a hacer. Esa noche, Clara tuvo contracciones, no muy fuertes, pero marcaban el inicio. Prepararon la bolsa, respiraron juntos, llamaron al médico, y antes de dormir, Álvaro dejó sobre la mesa de luz una hoja escrita a mano. No quiero que me elijas hoy. No quiero que digas que volvemos. No vine por una segunda oportunidad. Vine a aprender, a crecer, a estar. No sé si alguna vez seremos lo que fuimos, pero sé que puedo ser alguien nuevo, mejor para ella. Porque no quiero que mi hija escuche de mí solo palabras. Quiero que me vea cumpliéndolas. Y si algún día, al mirar atrás, te preguntas si hiciste bien en dejarme quedarme. Porque elegí quedarme sin garantías. Porque esta vez sí vine para quedarme. Clara no dijo nada. No esa noche. Y cuando las contracciones se hicieron más fuertes, pidió que lo dejaran entrar. Él tomó su mano. No hizo promesas. No buscó brillar. Solo estuvo. Y ella, entre cada respiración, supo que el amor no siempre regresa como espera. A veces, vuelve en silencio. Pero se queda para siempre. No había música suave, ni luces tenues. Solo médicos con instrucciones rápidas, una camilla fría y el sudor de Clara empapando su frente. Álvaro estaba ahí, con una bata ridícula, un gorro desalineado y las manos temblando. Clara gritó, 1, 2, 3 veces. Él no intentó calmarla. No dijo, va a estar todo bien. Solo apretó su mano. Estoy acá. Ese estoy pesó más que cualquier te amo. Después de casi una hora, un llanto rompió el aire. Agudo, frágil, real. Una enfermera levantó el pequeño cuerpo cubierto de vernix, y en medio del caos, Clara y Álvaro se miraron. Por primera vez sin pasado, solo presente. La bebé fue colocada sobre el pecho de Clara. Ella lloró, no de dolor, de alivio. Álvaro no pudo contenerse. Las lágrimas le bajaban sin permiso. Se inclinó y besó la frente de ambas. Gracias, susurró. No dijo a cuál de las dos. Horas después, en la sala de maternidad, mientras Clara dormía, Álvaro tomó a la bebé con torpeza. Se sentó en un rincón. Y por primera vez, habló con alguien que no podía responderle. No sé si voy a ser bueno en esto, pero vas a verme intentar todos los días. La bebé bostezó. Él rió, lloró, y en ese instante se convirtió en padre. No por el ADN, no por el apellido, por la decisión, por estar, por quedarse. El regreso a casa fue menos glorioso de lo que Clara había imaginado. Nada de moños rojos ni bienvenida mágica, solo una bebé que lloraba con hambre, una madre exhausta y un padre que sostenía el huevito como si cargara una bomba a punto de explotar. ¿Seguro que así se pone el pañal?, preguntó Álvaro por cuarta vez. Seguro que no, respondió Clara, sin levantar la vista. No había tiempo para explicaciones dulces, solo realidad. Y en medio de esa realidad, Álvaro empezó a hacer algo que Clara no había visto nunca. Preguntar. ¿Cómo querés que la bañemos? ¿Querés que me quede despierto a la noche o preferís dormir vos primero? ¿Está bien si lavo la ropa con este jabón? No eran grandes hazañas, pero para ella eran actos revolucionarios, porque por primera vez alguien no asumía. Preguntaba, no dirigía, acompañaba.
Una madrugada, Clara lo encontró dormido en el sofá con la bebé en brazos. La televisión estaba encendida con un documental sobre el océano. Álvaro murmuraba sin darse cuenta. «Shh, ya está, chiquita. No llores más, papá está acá». Clara no lo despertó, solo observó, y se dio cuenta de que la confianza no se recupera con discursos. Se gana, noche a noche, en la oscuridad. La invitación llegó en un sobre blanco con borde dorado. Mini epílogo. En un encuentro íntimo, sin globos ni discursos, ella le dice al bebé en voz baja: «Vos sos mi familia». Y eso fue todo. Álvaro dudó. Clara aún no había sido formalmente incluida en esos círculos. La última vez que la mencionaron, su madre usó la palabra equivocación. Pero ahora era distinto. O al menos debía serlo. Clara no quiso ir. No por miedo. Por dignidad. «No necesito encajar en un lugar donde ya me desprecian. Vos hacé lo que quieras». Álvaro no respondió. Solo tomó la invitación. Metió a la bebé en su sillita y partió. Llegó solo con su hija. El salón estaba repleto de gente elegante. Copas en alto. Saludos forzados. ¿Y la madre?, preguntó su hermana, alzando una ceja. Álvaro acomodó el gorro de la bebé con delicadeza. En casa, descansando. Después de todo, dio a luz a esta belleza hace una semana. Mini epílogo. En un encuentro íntimo, sin globos ni discursos, ella le dice al bebé en voz baja: «Vos sos mi familia». Y eso fue todo. Álvaro respiró hondo. No contestó enseguida. Luego, sin subir la voz, dijo: «Traje a mi hija porque es parte de mi vida. Y Clara también. Si a alguien le molesta, puede seguir brindando sin nosotros». Hubo silencio. Un tío quiso cambiar de tema, pero la frase quedó flotando. Ese día, Álvaro no se quedó hasta el final. Ni brindó, ni posó para fotos. Se fue temprano, y al llegar a casa, encontró a Clara dormida en el sofá, un libro entre las manos, la televisión encendida. Apoyó la sillita en el suelo, se agachó y le dio un beso en la frente. «Vos sos mi familia», susurró, y por primera vez no necesitó escuchar respuesta, porque lo sabía. Era de noche. Clara sostenía a su hija en brazos mientras miraba por la ventana. El edificio de enfrente tenía luces encendidas, risas lejanas, una familia comiendo pizza sobre la mesa. Suspiró. «No sé si puedo con todo», dijo en voz baja. Álvaro apareció detrás, con 2 tazas de té. «No tenés que hacerlo sola». Clara no respondió. Tomó el té, se sentó y solo murmuró: «No sé cómo volver a confiar». Álvaro se quedó de pie. No insistió. No prometió. Solo dijo: «No te pido que confíes hoy. Te pido permiso para seguir demostrando que vale la pena hacerlo». Pasaron unos días. Una tarde, mientras Clara paseaba con el cochecito por la plaza, una mujer mayor se le acercó. «¿Es tu primera hija?» «La segunda. La primera no llegó a nacer. Y con esta... Bueno, la historia fue distinta». La mujer no preguntó más. Solo dijo: «Yo también fui madre sola. Pensé que nadie iba a poder quererme con el equipaje, pero el amor no le teme a los bolsos llenos, solo pide que se los dejes ver». Clara se quedó en silencio. No conocía a esa mujer, pero esas palabras quedaron rebotando. Esa noche, en la cama, se giró hacia Álvaro y le dijo: «Tengo miedo». Él le acarició el pelo. «Yo también, pero no quiero que el miedo decida». Él sonrió. «Entonces, que decida el coraje». Se quedaron así, abrazados, no como antes, como ahora, como 2 personas que no saben lo que va a pasar, pero están dispuestas a construirlo, día a día. La bebé dormía. El departamento estaba en penumbra. Solo el tic-tac del reloj y el leve zumbido de la heladera llenaban el silencio. Álvaro se levantó del sofá, buscó en un cajón y volvió con un sobre. Lo dejó sobre la mesa, frente a Clara. Ella lo miró sin tocarlo. «¿Qué es?» «Algo que escribí. Una promesa». Clara dudó. «¿La tengo que abrir ahora?» «No. Solo cuando sientas que querés saber qué clase de hombre soy hoy. No ayer. No mañana. Hoy». Ella asintió. No abrió el sobre, pero lo guardó. Y eso, para Álvaro, fue suficiente. Durante los días siguientes no pasó nada extraordinario. Ningún gran gesto. Ninguna escena de película.
Solo lo importante. Desayunos compartidos, cuerpos agotados al final del día, pañales mal puestos, canciones inventadas, pequeños gracias y perdón que valían oro. No decía mucho. Solo esto. No quiero que me elijas hoy. Quiero que nos elijamos todos los días. Con sueño, con dudas, con ojeras y con miedo. Porque el amor verdadero no es perfecto, pero es constante. Y yo ya elegí. A vos, a nuestra hija, a esta versión de nosotros que duele, pero vale la pena. Si todavía querés, estoy acá. Miró a su hija, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin peso. Clara sintió la contracción en medio del pasillo del supermercado. No era la primera, pero esta vez fue distinta. Se apoyó contra el carrito, respiró profundo y marcó un número en su celular. ¿Estás bien?, respondió Álvaro al segundo timbre. Creo que llegó el momento. En cuestión de minutos, él estaba en la puerta. Sin traje, sin auto de lujo. Solo él, despeinado, con los ojos más despiertos que nunca. Vamos. El trayecto al hospital fue silencioso, pero no incómodo. Clara sostenía su vientre y su mirada estaba fija en el horizonte. ¿Tenés miedo?, preguntó él. Ella asintió. ¿Vos? Mucho. Pero ambos sabían que el miedo no los detenía. En la sala de urgencias todo fue rápido. Monitores, camillas, médicos. Álvaro quiso entrar, pero Clara se detuvo. Quiero que estés, pero no como el padre que firma papeles. Entonces, ¿cómo? Ella lo miró fijo, como el hombre que eligió quedarse incluso cuando podía irse. Él no respondió. Solo tomó su mano. Horas después, la enfermera salió con una sonrisa. ¿Familia de Clara? Álvaro se levantó como impulsado por un resorte. La enfermera asintió. Una niña hermosa. Todo salió bien. En breve podrán pasar. Álvaro se apoyó contra la pared. Y entonces se dio cuenta. No había hecho llamadas. No había enviado fotos. No había publicado nada. Solo estaba ahí. Entero. Presente. El hombre que, por fin, entendía que el verdadero lujo no era tenerlo todo. Era quedarse cuando el todo parecía poco. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por la lámpara del rincón. El sonido de la bebé respirando llenaba el aire. Clara la sostenía con ternura, mientras Álvaro miraba desde la puerta, como si no supiera si tenía permiso de entrar en esa escena. Ella levantó la vista. Vení. Él se acercó, lento, como si cada paso fuera un ritual. Cuando estuvo a su lado, Clara le entregó a la bebé. ¿Estás segura?, dijo él, con voz temblorosa. Es tu hija también. Álvaro la tomó con torpeza, como si tuviera miedo de romper algo sagrado. Pero al segundo, su cuerpo se relajó. La bebé lo miró. Él susurró. Hola, pequeña. Bueno, no sé si soy bueno todavía, pero te juro que lo intento. Clara lo escuchaba en silencio, y por primera vez no sintió que tenía que protegerse. No tenía que explicar nada, ni justificar su dolor, ni medir sus emociones. Solo respiró. Y después de unos minutos, dijo algo que nunca había planeado decir. No te amo como antes. Él la miró, alarmado. Está bien, continuó ella, porque antes te amaba desde la necesidad. Ahora, no sé, pero ya no es desde la falta. Álvaro asintió. Yo tampoco soy el de antes. Antes quería tener razón. Ahora solo quiero tener esta familia. Aunque me equivoque. Se quedaron en silencio. Ella, en la cama. Él, con la bebé en brazos. Y por primera vez desde el divorcio, compartieron algo más poderoso que el amor. La paz. Pasaron semanas. Lo que al principio parecía improvisado fue tomando forma. Álvaro ya no vivía en su antiguo penthouse. Se había mudado a un departamento más pequeño, a unas cuadras del de Clara. No por vos, le dijo una vez, sino por ella. Quiero que crezca sabiendo que no hay distancia entre su padre y su presente. Clara no dijo nada. Pero esa noche durmió mejor. Las nuevas rutinas no eran perfectas. A veces Álvaro llegaba tarde a las visitas, o se olvidaba el nombre del pediatra. Pero estaba. Cada sábado traía panqueques para desayunar los tres. Cada miércoles mandaba una nota con dibujos en la pañalera. Y cada vez que Clara dudaba, encontraba un gesto que le recordaba que no estaba sola. Un día, mientras Clara preparaba el bolso para salir al control mensual, encontró un sobre.
Adentro, una hoja doblada en 4. Gracias por dejarme estar. Gracias por no cerrarme la puerta. No sé si alguna vez volveremos a ser pareja, pero quiero ser el tipo de hombre al que no le tendrías miedo de volver a amar. Clara guardó el papel sin responder. Pero esa tarde, cuando Álvaro llegó a buscar a la bebé, ella abrió la puerta sin fruncir el ceño. ¿Querés pasar a tomar un café? Él sonrió, no como un ganador, sino como alguien que, por fin, entendía que el verdadero premio no era recuperar a Clara, sino convertirse en alguien digno de quedarse. La cena era en la casa de su madre. Mármol, candelabros, silencio tenso. Álvaro no quería ir, pero decidió que si su hija iba a llevar su apellido, él tenía que abrir un camino distinto. «No esperes que te aplaudan», le dijo Clara. «Solo no la escondas». Álvaro respiró hondo. Entró a la casa con la bebé en brazos. Sus padres lo miraron como si trajera una bomba. «¿Y eso?» «Mi hija», dijo él sin titubear. Su madre frunció el ceño. «¿No podías dejarla con una niñera?» «No». «¿Y la madre?» «Está en su casa, descansando. No vine a pedir permiso. Vine a cenar y a que conozcan a su nieta». Hubo un silencio gélido, hasta que uno de los hermanos murmuró: «¿De verdad vas a criarla con esa mujer?» Álvaro se levantó. «No con esa mujer, con la madre de mi hija, con la persona que más admiro». Se hizo un silencio incómodo, pero nadie volvió a hablar. En el auto, de regreso, Álvaro no dijo nada. Hasta que miró a la bebé dormida y murmuró: «No quiero que crezcas creyendo que el amor es algo que se esconde». Esa noche le escribió a Clara: «Hoy te defendí, no porque te necesites, sino porque por fin entiendo que quien no te valora en voz alta, no te merece en silencio». Clara no respondió de inmediato, pero a la mañana siguiente tocó el timbre, y cuando él abrió, ella solo dijo: «¿Tenés café?» Álvaro asintió. Ella entró, por primera vez, sin miedo. La sala de parto olía a desinfectante y miedo. Clara respiraba entre contracciones. Álvaro sostenía su mano. No hablaban. No hacía falta. Un médico entró, le hizo señas a Álvaro. «Podés acompañarla si querés». Él miró a Clara. Ella asintió, sin palabras. Durante todo el proceso, él no soltó su mano. Ni cuando gritó, ni cuando lloró, ni cuando le dijo, entre susurros, que tenía miedo. Él solo respondió: «Estoy acá, no te voy a soltar». Horas después, la bebé lloraba, y el mundo parecía nuevo. La abrió. Era su letra. «No quiero que me elijas hoy, porque hoy es fácil. Hoy estamos acá, los tres, emocionados, ilusionados. Quiero que me elijas el martes aburrido. Quiero que me elijas cuando estés cansada y yo no tenga respuestas. Quiero que me elijas, si querés, sin prometerme nada. Pero sobre todo, quiero que la elijamos a ella, todos los días». Clara leyó en silencio, y por primera vez no lloró. Sonrió, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin no estaba sola. Álvaro volvió a entrar. «¿Leíste?» Ella asintió. «No tengo una respuesta», dijo. Él se encogió de hombros. «No la estoy esperando. Solo quería que lo supieras». En ese instante, la bebé hizo un ruido. Ambos se giraron, y sin decir nada, se acercaron. Juntos, sin discursos, sin etiquetas, solo 3 personas, comenzando una historia nueva, donde el amor no era un regalo, era una decisión.